Gracias, doctor Rafael Velázquez. Muy buenos días a todas las personas presentes en este magnífico día, en esta Jornada Internacional sobre Justicia con Perspectiva de Género. Y en la primera mesa 1, Juzgar con Perspectiva de Género, la visión académica. Nuestra primera ponente es la doctora María Martín Sánchez, de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Voy a leer su semblanza. La doctora María Martín Sánchez es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora en Derecho por la misma universidad y especialista en estudios europeos por la Universidad Montesquieu IV. Es miembro de la Comisión Académica del Máster de Derechos Fundamentales y miembro de la Comisión Académica del Máster en Derecho Constitucional. Su principal línea de investigación se centra en la igualdad y la no discriminación, sobre prohibición de discriminación por orientación sexual y derecho europeo, sobre protección de las minorías y sobre los derechos de la mujer. Cuenta con 6 monografías, entre ellas La perspectiva de género en la protección internacional de los derechos humanos, Diálogo multinivel y Deconstrucción de estereotipos, Estudio integral de la violencia de género, entre otras. Coordinadora y docente de diversos másters, doctorados y posgrados y títulos de especialista, entre otros, el Máster de Justicia Constitucional en la Universidad de Costa Rica, Máster en Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos de México, doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Tecnológica de El Salvador, entre otras universidades. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la doctora María Martín. Bienvenida, doctora. Gracias. No sé si se oye bien, ¿verdad? Tiene que sí, que se oye bien. Perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento pues a la Universidad de Baja California y daros mi enhorabuena a todo el equipo organizador de esta fantástica jornada que nos estáis ofreciendo. Y dentro de mis agradecimientos, darle un agradecimiento muy especial y con mucho cariño a la decana de la Facultad de Derecho en Tijuana, la doctora Laura Camarillo, a quien me une, además de vínculos académicos, pues un gran cariño. Bueno, voy a hablar, como decía la mesa, sobre juzgar con perspectiva de género. Dando un poco, aportando la visión académica, voy a intentar ser sintética porque hay muchísimas cosas que decir y tampoco quiero solaparme con muchas cosas, ya no las que se han dicho, sino muchas cosas que se van a decir probablemente a lo largo de toda la jornada. Bien, todos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, todos somos diferentes. Tenemos diferentes necesidades, vivimos circunstancias distintas y, desde luego, la aplicación del derecho y la interpretación que se haga de los derechos humanos será distinta, tendrá una distinta repercusión entre mujeres y hombres, sobre unos y otras. La dignidad es algo absolutamente inmedible, que no establece categorías, no puede categorizarse, es la esencia del ser humano, es el sustrato de todos los derechos humanos y, junto con la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación. El verdadero sentido de la igualdad, desde mi punto de vista, no es tanto la igualdad, esa idea liberal de igualdad como igualdad formal, sino el auténtico derecho a no ser discriminado, especialmente por ninguna condición o circunstancia personal. El sexo, la identidad de género, el color, la religión, la opinión, son rasgos innatos a cada persona, son rasgos que nos diferencian y nos identifican. Y cuando se diferencia de forma desproporcionada e injustificada por cualquiera de estos rasgos, sería tanto como entender que las personas son más o menos dignas en función de alguno de esos rasgos que forman nuestra identidad. La dignidad supone que no tenemos que renunciar a esa identidad propia que nos hace diferentes. Ahora bien, ¿diferentes de qué? Desde el comienzo de la historia, el modelo con respecto al que se nos ha medido siempre a las personas ha sido indiscutiblemente el modelo masculino. Ese ideal prototipo de hombre blanco heterosexual como un ideal con respecto al que se nos ha medido al resto
y que desde luego a todos los que no formamos, no somos ese prototipo, ese ideal, pues se nos ha discriminado o han sido tratados de manera peor, hemos tenido mayores dificultades en cualquiera de los ámbitos. Y en concreto, sobre todo por lo que hablamos hoy, han tenido mayores dificultades en el pleno disfrute de los derechos humanos, incluso en el propio reconocimiento de los derechos humanos. Pero ocurre que para alcanzar la igualdad, entiendo que no hay que eliminar las diferencias, al contrario, hay que preservar las diferencias y buscar el respeto a la diferencia. Eso no significa discriminar. La igualdad entre hombres y mujeres entiendo que no es eliminar lo que nos diferencia a unos y otras a través de medidas dirigidas a los grupos desfavorecidos. En este caso puede ser las mujeres que encuentran ciertas dificultades. Entiendo que la igualdad no debe ser eliminar esas diferencias con la intención de alcanzar ese prototipo, sino al contrario, garantizar los derechos de todos y de todas a partir de esa diferencia, renunciando al prototipo, renunciando a tener que ser como, a tener que ocupar ese lugar o esa posición de superioridad que ha ocupado históricamente el hombre. Esto exige, evidentemente, valorar el impacto de género tanto de las acciones políticas, las leyes y, por supuesto, en la interpretación de los derechos humanos. La interpretación que se haga de los derechos humanos, desde luego, va a tener un impacto distinto sobre hombres y sobre mujeres. Las mujeres encontramos muchas veces mayores dificultades, serios obstáculos incluso, para disfrutar de los derechos, a veces incluso para llegar a reconocerlos como propios en según qué partes del planeta. Si hablamos del derecho a la educación, muchas mujeres encuentran serias barreras para acceder a la educación. Encontramos una educación muchas veces también segregada, ramificada por sexos. En el ámbito también matrimonial o familiar ocurre que las mujeres todavía se nos atribuye la responsabilidad casi exclusiva sobre los hijos, ese rol de cuidadoras, incluso perdemos derechos como en la nacionalidad o la plena capacidad de obrar en según qué ordenamientos jurídicos por contraer matrimonio. Serias barreras también en el ámbito político, en donde pues todavía cuesta encontrar a mujeres que tengan voz en esos ámbitos de representación política. En el ámbito laboral, las dificultades son tremendas. Hablamos todavía de brecha salarial, de dificultades laborales y, desde luego, de falta de medidas de conciliación que, por todo lo que estoy diciendo, en quien mayormente repercute es en las mujeres. Y, además, incluso barreras en el reconocimiento de derechos que son de género, derechos exclusivos de las mujeres. Me estoy refiriendo al aborto o a la libertad para decidir sobre su sexualidad. Son derechos nuestros y, sin embargo, encontramos incluso en estos dificultades para reconocerlos y para entender que son derechos de las mujeres. En realidad, la única respuesta cierta para eliminar estos obstáculos y para garantizar la plenitud de los derechos de todos, hombres y mujeres, también de mujeres, es interpretar los derechos en perspectiva de género. Entiendo que es necesaria una nueva mirada feminista del mundo a través de la que entender las cosas en perspectiva de género, no desde la búsqueda de ese ideal, tratando que las mujeres ocupemos la posición del hombre, sino desde una manera de entender el mundo, de interpretar los derechos teniendo en cuenta que mujeres y hombres somos diferentes, pero iguales. Entender el mundo en perspectiva de género es una labor en la que las instituciones internacionales han jugado un papel protagonista. Acabamos de oír, hemos tenido oportunidad, si no me equivoco, de hablar sobre ONU Mujeres. Pues también los tribunales internacionales de derechos humanos tienen un papel protagonista en hacer cambiar la forma de ver las cosas. Ahora bien, en esta batalla el principal obstáculo ha sido y sigue siendo los prejuicios y estereotipos de género. Esas ideas falsas acerca de mujeres y hombres que nos perjudican a todos, pero desde luego más a las mujeres. Estereotipos de género que presentan una falsa idea de la mujer, de las mujeres, que dan por hecho que tenemos que asumir determinados roles y que tenemos que hacer determinadas cosas que se esperan de nosotras.
Recordemos aquí el fantasma de Virginia Woolf, un fantasma que representa esa imagen de mujer absolutamente idealizada, una mujer cariñosa, cuidadora de sus hijos, que acepta sin cuestionar las decisiones de su esposo. Y lo grave es que ese fantasma pervive en nuestras sociedades, y no solo pervive, sino que muchas veces somos nosotras, las propias mujeres, las que no conseguimos liberarnos de este fantasma, incluso aún inconscientemente. En algunas partes del mundo las mujeres no es que sufran prejuicios de género, es que ni siquiera son conscientes de que tienen derechos, de que no son meras propiedades. Y en otras sociedades como las nuestras, sociedades más desarrolladas, que pareciera que no hay estereotipos que han sido desterrados, en realidad no es así. Pensemos en mujeres empoderadas, trabajadoras, libres, que hemos conseguido no ser discriminadas, y sin embargo, inconscientemente muchas veces seguimos asumiendo ese rol de cuidadoras, nos hacemos responsables de los hijos, somos quienes nos ocupamos de gestionar el tiempo, la conciliación de lo laboral y lo familiar, y es inconsciente, pero seguimos asumiendo esto. Los estereotipos son muy peligrosos en cualquier esfera, pero todavía más, mucho más, cuando son los legisladores, son los responsables políticos quienes se dejan guiar por estos estereotipos, y aún más, aún mucho más, cuando esto ocurre en los jueces. Cuando los jueces que tienen que aplicar derecho y que tienen que interpretar los derechos humanos lo hacen guiados por estereotipos de género. Recordemos, seguro que les ha llegado esta información en España, de manera muy reciente hemos conocido varios casos que se han denominado la manada, ¿no? A partir de la violación en grupo a una joven en unas fiestas. Un caso en el que algún juez, y hablamos del año ya 2021, estoy ya refiriéndome no hace ni siquiera un año, algunos jueces todavía han entendido que no existía violación porque la mujer no actuó como se esperaba que debiera haber actuado. Esto es, bueno, pues no vestir de determinada manera, no ir a determinados sitios, no salir con hombres. Para luchar contra estas situaciones es importantísimo condenar los estereotipos desde instancias internacionales. Y en este marco internacional, el principal instrumento, desde luego, ha sido la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en mi opinión, la auténtica Carta de Derechos de las Mujeres, que además acuña el derecho de las mujeres a no ser discriminadas y a no ser juzgadas por estereotipos. Un derecho acuñado por esta convención, que es vinculante para todos los Estados parte y que desde luego ha influenciado muy fuertemente la función, la manera de interpretar de los tribunales internacionales de derechos humanos. Tribunales que han condenado a jueces nacionales por actuar guiados por estos estereotipos de género. Solo voy a mencionar tres, porque además después se va a entrar en otra mesa de debate, si no recuerdo mal, en este tema de tribunales internacionales, pero al menos mencionar en el ámbito americano esa sentencia de la Corte Interamericana, el caso algodonero contra México, en donde se condenan los prejuicios contra las mujeres provenientes incluso de las propias autoridades. En el caso europeo, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podríamos destacar el caso Carballo Pinto contra Portugal, un caso muy curioso, en donde se condenan los prejuicios contra las mujeres de edad en relación con sus derechos sexuales, o un caso directamente emitido por ese comité de la CEDAW, el caso Ángela Carreño contra España, siempre me refiero a él porque es un caso en el que directamente se da un tirón de orejas al Estado español, ¿verdad? Y se condenan los prejuicios contra las mujeres en relación, en este caso, a la violencia de género. En todos ellos, esos tribunales internacionales de derechos humanos han condenado la actuación de jueces nacionales que se han dejado llevar por estereotipos, revictimizando a las mujeres que ya habían sido víctimas de discriminación o de violencia. En verdad, es innegable que los estereotipos de los denominados clásicos es verdad que se condenan generalmente, abiertamente, sobre todo en sociedades más desarrolladas, pero conforme vamos avanzando en ese camino, en esa dirección de condena de los estereotipos, tristemente encontramos todavía
acciones disfrazadas de empoderamiento y de libertad, pero que sin embargo están muy sutilmente encubriendo otras formas nuevas de estereotipar la imagen de la mujer. Me estoy refiriendo a acciones que ponen en valor el cuerpo de la mujer como objeto sexual, incluso como objeto reproductor, y lo hacen, bueno, pues aparentando una imagen de libertad. No voy a entrar en ellas, pero al menos mencionar lo que en mi opinión es este tipo de esto que está pasando con los nuevos estereotipos. Me refiero a la prostitución, a los vientres de alquiler, a la publicidad sexista, acciones en las que, como digo, no voy a entrar y además son todas situaciones pues, muy difíciles en las que hay que tener en cuenta muchas cosas, un importantísimo debate merece, pero al menos invitan a la reflexión. Me encanta a mí esta frase que voy a decir de François Guillet, dice, si las mujeres pueden venderse es porque los hombres pueden comprarlas. Al menos, bueno, pues es innegable que al menos invita a la reflexión. Para terminar, decir que docentes y estudiantes universitarios, toda la comunidad universitaria que gozamos de conocimientos, que hemos tenido la posibilidad de formarnos y la posibilidad de avanzar y de mover a la sociedad, tenemos la responsabilidad de abrir los ojos a esta mirada feminista del mundo, intentar que la igualdad entre hombres y mujeres sea real, sea efectiva y bueno, pues como digo, creo que tenemos una importante responsabilidad en todo esto. No quiero despedirme sin reiterar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Baja California y, por supuesto, a todos los que por la mañana, por la tarde, en distintos lugares del mundo, en este momento estamos conectados. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por su distinguida participación. A continuación, nuestra ponente es la maestra Claudia Celina Peña Alanis y ella es por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey y una licenciatura en Derecho por la misma universidad. Es coordinadora del programa Making the System Work sobre clínicas de defensa de víctimas y capacitaciones institucionalizadas para promover la competencia y confianza en reformas de justicia en México, por parte de la Universidad de Arizona State y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es profesora en línea de la maestría en gestión pública aplicada, posgrados en administración y política pública y participa en la Dirección de Educación Digital y en la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Maestra Peña, bienvenida. El espacio es suyo. Muchas gracias por aquí, por dar pie a esta pequeña plática. Y pues bueno, antes que nada quiero agradecer de igual manera, al igual que mis compañeros que hemos sido por aquí convocados a platicar un poco sobre estos temas que están siendo cada vez, que cobran mayor fuerza, ¿no? en nuestra sociedad. Creo que estos espacios que se nos da son espacios que considerablemente promueven esta participación de la apertura en estos temas, en la que cada vez tenemos mayor información. Esta mayor información hoy en día, pues bueno, se consulta y se difunde a través de diversos medios y nosotros el día de hoy creo que estamos aquí enfocados en esta charla, en esta plática, para poder platicar un poco sobre algunos de los temas relacionados propiamente desde la visión o la perspectiva de la academia. Desde mi punto de vista voy a tratar de platicar por aquí algunas experiencias y abordar algunos puntos que considero son todavía de vital importancia para poder atender y tratar de pues tener este camino, este rumbo dirigido al final de la plática. Y bueno, siempre esperando que exista posibilidad de poder ir llevando poco a poco
a la implementación cada uno de estos temas que han sido, pues no recientes, sino por décadas, por siglos, hemos tenido esta parte de la equidad de género, pues recientemente en nuestros tribunales el tema ya tal cual instituido como la paridad de género, perdón, estas jurisprudencias que se han, pues, puesto en la marcha por una necesidad precisamente en hacer esta distinción entre algunos temas que todavía han sido puestos a cuestión o en duda bajo la tela de cómo el juzgador toma esas decisiones desde ciertos puntos de vista sin reflexionar del todo en esta, pues en esta vía que se tiene de igualdad y de ser pues objetivo en cuanto a sus decisiones. Entonces, si me permiten, pues bueno, además de aquí agradecerles esa breve introducción, pues también por aquí solamente complementar, pues actualmente estoy trabajando en el Departamento de Derecho del Campus Monterrey, dando algunas clases por aquí apoyando al Departamento de Derecho en introducción del derecho, de legalidad, pero sobre todo una de las experiencias que yo quiero compartirles es el trabajo que he tenido con el área de las comunidades indígenas en cuanto al tema de este liderazgo de las mujeres y algunas de las problemáticas que ellas han enfrentado precisamente en el sentido de esta desigualdad que todavía está presente en nuestra sociedad. Recordemos un poquito algunos datos históricos, cómo comienza la mención o el rol de pues algunos de estos temas de igualdad de género. Tenemos, por ejemplo, en la parte pues reciente, en las recientes décadas, estos temas que algunos de nuestros promotores en esta búsqueda de lograr esta igualdad de género lo han manifestado. Estamos así, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en la parte de una teoría del feminismo, de la imaginación hacia una centralización en el año de los 80s. Tenemos también alguna parte de pues esta búsqueda en los grupos de gente de color, de gente afroamericanos que buscan también este reconocimiento de que no solamente es una desigualdad por cuestión de su raza, sino también en este tema de igualdad frente a una equidad social, búsqueda de una equidad social, esta búsqueda de los derechos civiles que han estado por décadas siendo presentes en diversas comunidades en diversos escenarios del mundo, ¿no? Entonces tenemos así hoy en día, pues ya contextualizando dentro de nuestro país, pues diversas problemáticas que están presentes todavía en la sociedad. Una de las problemáticas que yo considero que pues ha estado atendiendo poco a poco con algunas reformas, con algunas situaciones de mejora continua definitivamente, es pues bueno, algunos cambios, simplemente empecemos o recordemos la parte de la reforma constitucional tan importante que se dio en 2011 con esta parte de los derechos humanos, ese reconocimiento, esta inclusión, este nivel de importancia en la jerarquía para la toma de decisiones. Posteriormente, por ahí, en ese caminito que tenemos ya iniciado con unas modificaciones, están, por ejemplo, también la parte de la promoción, o la promulgación, perdón, de una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, en donde se enfoca un poquito más en la parte de materia electoral, en la parte ya propiamente de la participación de la mujer con esta alcance o esta visión de poder lograr ese posicionamiento en otra área en la cual pues hay de mucho interés una participación por parte de nosotros como sociedad. En nuestro país, recordemos, México, pues ha sido duramente pues castigado en algunos temas sobre violencia de género, sobre esta parte de discriminación a grupos minoritarios, grupos vulnerables que se encuentran en condiciones muy lastimados, por ejemplo, como el tema del nivel de la pobreza, temas económicos, de falta de recursos económicos, que promueven esta disparidad que hay entre los diversos grupos sociales. Evidentemente, esta disparidad de los cambios sociales o en esta participación que se pretende alcanzar con algunos cambios que se han dado a través, por ejemplo, como este tipo de promulgación de leyes, para tratar de lograr un poquito más de presencia en una igualdad de circunstancias, por ejemplo, en materia electoral, en materia laboral, pues yo creo que esto permite que pues se prenda por aquí esa
luz para aquellas personas que todavía están tratando de luchar por este posicionamiento en la sociedad. El tema de la disparidad de género, el tema de perspectiva de género, no solamente radica en estas diferencias que pues propiamente se pueden dar por cuestión de precisamente pues de género, de raza, de color, como lo menciona la misma propia Declaración Universal de Derechos Humanos en sus primeros artículos, en los artículos primero y el segundo artículo principalmente, sino que pues se trata de dar este reconocimiento, esta distinción de una forma más precisa, atendiendo diversas herramientas que puedan apoyar estas manifestaciones o estas intenciones que tenemos como parte, no solamente desde nuestro rol, y ahorita vamos a hablar en ese tema, ese es otro punto muy importante que quiero destacar, el tema de los roles de género, ¿no? ¿Cómo se permite o cómo se distingue esta parte de los roles de género? ¿Cómo tiene esa presencia tanto una persona, por ejemplo, un funcionario público, género masculino, una funcionaria pública, femenino, como en la parte pues social, el rol todavía de una mujer, pues es el del cuidado al otro, el del núcleo familiar, el de la crianza de la familia, de los hijos, el poder promover, el poder construir esa formación tanto personal como en algún momento profesional. Esas búsquedas de ambos caminos alcanzan esta dimensión de impacto que tenemos en la sociedad a través precisamente de estos cambios que se han dado, y voy a hablar ahorita pues del caso de México, que es el que nos atañe por cuestión de donde nos encontramos geográficamente ubicados, en cuanto, por ejemplo, a tratar de promocionar algunas intenciones y ya ponerlas a la mesa de una forma con carácter obligatorio. ¿Qué quiero decir? Existe esta promoción, esta publicación, esta intención a través de los diversos protocolos que se han generado para poder atender las problemáticas que todavía están presentes hoy en día. El protocolo sobre cómo juzgar con perspectiva de género por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es uno de los documentos que ha conformado y ha incluido globalmente desde la parte normativa este fundamento jurídico, esta parte base fundamental jurídica, ha incluido este alcance que se tiene a través de qué significa, hasta dónde llegar con estos temas de juzgar con perspectiva de género y finalmente con algunas recomendaciones que se dan para su propio uso. Tenemos también que como parte de esta problemática que yo detecto por aquí, que es uno de los temas que quería compartir, pues es que aún y cuando tenemos diferentes buenos esfuerzos en la sociedad por contribuir a minorar este tema de perspectiva de género, cómo juzgar con perspectiva de género, cómo diferenciar estos temas que todavía están presentes en nuestra sociedad, tenemos todavía que no se ha logrado aún y con este tipo de herramientas tecnológicas, ya documentos establecidos de carácter obligatorio, no se ha podido lograr esta procuración de justicia en el nivel que nosotros deseamos. Las herramientas las tenemos, las intenciones las tenemos un buen camino recorrido. No quiero decir, y no por aquí me vayan a malinterpretar, que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, pero creo que todavía estamos en ese camino que recorrer para continuar contribuyendo en la formación, en ir sumando esfuerzos a través de las diferentes propuestas que se dan, tanto nosotros desde la parte académica como desde la parte de la sociedad civil. Y con esto quisiera un poquito, pues bueno, ir cerrando por aquí algunas ideas en cuanto a, si bien es cierto que tenemos estas buenas intenciones, este camino ya recorrido, estas propuestas, estos movimientos diversos a través, por ejemplo, de manifestaciones que hemos nosotros como universidad apoyado para que se den estos espacios dentro de la propia universidad, escuchar a las personas, a las alumnas, escuchar la voz de quien todavía tiene que decir algo al respecto y darle esa libertad de espacio, de un espacio seguro. Nosotros manejamos mucho este término dentro del Tecnológico de Monterrey, porque precisamente esa es la búsqueda que tenemos
como principal intención el que cada uno de nosotros, tanto los académicos, los alumnos, las empleadas, los empleados, dentro no solamente de nuestro espacio en la universidad, sino por fuera, dentro de la sociedad civil, tengamos esa seguridad de que estamos siendo escuchados, estamos siendo atendidos en cada una de las necesidades que pues son resultado de esta parte o de estos movimientos en la búsqueda de una perspectiva de género. Tenemos así que, por ejemplo, desde la academia, pues hay algunos esfuerzos que se han estado realizando por parte del Tecnológico de Monterrey, pues puedo mencionar el reconocimiento, el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, como uno de esos grandes esfuerzos que se ha establecido en esta línea, con esta visión para poder lograr contribuir no solamente a la parte de la sociedad civil, sino empezar desde adentro de la universidad a contribuir, a generar este ambiente, a generar, proveer esas herramientas para que no solo el estudiante, sino cualquier persona, académico, no académico o empleado de la comunidad TEC, tengamos esa seguridad y confianza en nuestra propia institución, pero tengamos ese ambiente, ese escenario ideal de poder tener lo necesario para poder pues avanzar con estos temas de justicia, de equidad de género, de el tema de las mujeres, de la lucha de las mujeres, que hoy en día, pues por el día que estamos celebrando por aquí, más bien conmemorando, pues tenemos estos antecedentes históricos que nos dan la pauta y nos dictan cómo todavía tenemos mucho trabajo que realizar. Y el trabajo no lo podemos realizar de forma aislada. Se tiene que trabajar entre lo académico, la academia, la sociedad civil, la parte privada. Los tres sectores tenemos que estar involucrados para poder lograr esos objetivos que nos planteamos en el mismo objetivo que es la justicia social. Justicia social, ya lo decía por ahí, en sus investigaciones y sus documentos que tiene por aquí un autor que a mí me gusta mucho en lo personal, Amartya Sen, en la parte de la idea de la justicia. ¿Qué es la idea de la justicia? ¿Qué sería para nosotros esta parte de la idea de la justicia en el tema de una perspectiva de género? Tenemos ya las herramientas, tenemos espacios, tenemos documentos, tenemos protocolos. ¿Qué más podemos hacer para contribuir y poder llegar a ese fin último que es esta justicia social? Entonces, pues yo por aquí nada más lo dejo sobre la mesa, este tema de que está abierto todavía el continuar realizando esta parte de grandes esfuerzos. Este tema, por ejemplo, de las comunidades indígenas, se ha logrado avanzar mucho, ya existe por aquí espacios dedicados a ese reconocimiento de estas comunidades indígenas, en donde se les permite tener voz y voto de una forma más inclusiva, de una forma con mayor atención, sin discriminación, sin tanto sesgo social. Entonces creo que es también un buen esfuerzo lo que se ha estado haciendo en los últimos años, pero definitivamente los altos índices que todavía tenemos, incluso en Nuevo León, bueno, yo pues estoy en Nuevo León, pues el tema de la violencia de género, no me dejan mentiras que son por acá mis colegas o por acá mis compañeros regios, ha aumentado. El tema de la violencia de género en Nuevo León ha cobrado un alto índice y eso no es un buen indicador, porque entonces como tenemos, siendo una ciudad, una sociedad que tenemos todo esta innovación y todas estas herramientas y apoyos y recursos económicos, ¿cómo es posible que todavía podamos tener esos índices muy altos? Entonces, creo yo que el compromiso es colaborativo, es colectivo, y esta parte solamente la podemos lograr mediante una comunicación efectiva, realizando acciones efectivas a través de la academia, desde la academia, y principalmente creo yo, desde la academia, estoy convencida de ello, que todavía nos falta mucho por enseñar cómo buscar esta procuración de justicia con perspectiva de género. Creo que es uno de los puntos más importantes a atender dentro del ámbito académico. Y pues con esto, no sé si me pasé por aquí del tiempo, espero que no, pero con esto iría yo cerrando mis ideas, pues dejándolo sobre la mesa. Muchas gracias, maestra. A continuación, participará la licenciada Valeria Rodríguez Gutiérrez, investigadora en el área de género del CEAD, coautora del manual Perspectiva de Género en la enseñanza de Derecho y del Sistema de Justicia Penal,
libro para docentes. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Como estudiante de licenciatura, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Licenciada Rodríguez, bienvenida, el espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría sumarme al agradecimiento como por gestionar este espacio en el que nos permite dialogar como sobre este tema que es tan trascendental actualmente. Bueno, lo primero es que nos gustaría comenzar esta presentación reflexionando un poco sobre la importancia, sobre por qué es importante hablar sobre juzgar con perspectiva de género, por qué se vuelve urgente esto y algo mucho más básico, ¿no? Porque es importante hablar sobre esto. Lo primero que me gustaría abordar al respecto es que el contexto social nos lo está exigiendo, ¿no? Y para darnos cuenta de esto, no hace falta más que echarle un ojo, ¿no?, a las cifras de violencia contra las mujeres. Por poner algunos ejemplos, en 18 de las 32 entidades federativas se encuentra formalmente declarada la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y tan solo de enero a diciembre de 2020 se iniciaron 940 investigaciones por el delito de feminicidio. Estas cifras son sumamente preocupantes y demuestran la urgencia de que el Estado mexicano garantice el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y aunque los ejemplos que estoy planteando ahorita son la manifestación más extrema de la discriminación hacia las mujeres, esta violencia se manifiesta de forma diferente, ¿no?, en diferentes contextos, en diferentes espacios, entre ellas la violencia institucional, el estigma y la revictimización contra las mujeres que la denuncian, ¿no? Es muy alarmante también que del total de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia de género contra las mujeres, solo el 12% de ellas llegan a ser conocidas por un juez o una jueza, ¿no? Lo cual asegura la impunidad en casi el 88% de los delitos denunciados. Y esta impunidad se debe en gran medida a la falta de perspectiva de género de quienes operan, en este caso, el sistema de justicia penal. No, voy a citar algunos ejemplos, no voy a profundizar tanto en este tema porque ahorita la doctora Ana lo va a abordar como más a detalle. Por ejemplo, el desconocimiento o el error sobre lo que significa el consentimiento deja desprotegidas a las mujeres en casos de violación, ¿no? O los comportamientos sociales, familiares y laborales esperados de las mujeres también hacen casi imposible convencer, ¿no?, porque ya casi se trata de convencer a las autoridades para que inicien una investigación por una violación cometida en estos espacios. También las nociones sobre las excluyentes de responsabilidad como legítima defensa o miedo grave se ven fuertemente influenciadas por criterios centrados en lo masculino como la norma, como lo normal, haciendo que estos criterios sean acordes a la forma en la que un hombre responde ante agresiones y no a la forma en la que lo haría una mujer, ¿no? La perspectiva de género, entonces, entendiéndola como esos lentes, esos anteojos que le permite a quien los usa identificar acciones, omisiones y actitudes que las personas realizan en la vida cotidiana o que realizamos en la vida cotidiana basadas en estereotipos, en roles preconstituidos y señalamientos discriminatorios hacia una persona por el único hecho de que sea mujer, le puede permitir a quienes operan en el sistema de justicia tomar conciencia de estas acciones y entonces buscar no reproducirlas, ¿no?, e incluso buscar erradicarlas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, o sea, porque a lo mejor ahorita estoy ejemplificando con el sistema de justicia penal, pero claro que la perspectiva de género debe de ser transversal en todas las áreas del derecho. Y bueno, de cara a esto, a este contexto que les acabo de plantear, es claro que algo de primera necesidad en México es la incorporación de la perspectiva de género en el actuar de quienes operan el sistema de justicia. Y para lograr
profesionales del derecho con este enfoque, lo primero que se requiere es su incorporación en la enseñanza del derecho. Y bueno, en esto es en lo que a mí me gustaría profundizar como en mi parte de la presentación, y es que para juzgar con perspectiva de género, el primer paso es educar con perspectiva de género a las profesionales del derecho. A través de la actividad docente no solo se transmiten los discursos del derecho, sino que se establecen normas y también se establecen pautas que constituyen modelos a seguir para las y los estudiantes en su futuro ejercicio profesional, ¿no? Entonces el aula se vuelve un espacio como extremadamente para contribuir a la construcción de una sociedad que sea más equitativa, ¿no? De un sistema jurídico que verdaderamente nos proteja a todas y a todos. Lo que es realmente lamentable es que el modelo tradicional de enseñanza no ha respondido con éxito a esta exigencia social que reclama una enseñanza del derecho con perspectiva de género, ¿no? No está cumpliendo con su obligación de formar profesionales del derecho que entiendan que están llamadas a cumplir un rol relevante en la sociedad, ¿no? Que comprendan la importancia que tiene la profesión jurídica para el acceso a la justicia de muchas mujeres y de muchas personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, es importante comenzar a formar profesionales que por ejemplo, puedan ser capaces de identificar los estereotipos de género que producen un efecto negativo en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y con esto sobre la mesa, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho? Y bueno, esta pregunta se podría abordar como desde diferentes aspectos. Primero, como desde las obligaciones que puedan tener las instituciones educativas como para transversalizar la perspectiva de género, hasta la forma en la que se debe enseñar, ¿no? Pero en este caso me voy a enfocar un poco más a los contenidos, ¿no? Cuando pensaba en esta pregunta, la primera idea que me saltó, ¿no? Es en la necesidad de abordar los aportes que las académicas feministas han hecho al derecho. Y sobre todo las críticas que han realizado, que han sido muchas y muy fuertes. Entonces, siguiendo como esta línea, reitero que son amplios los aportes y las críticas que las feministas han hecho al sistema jurídico, al derecho. Por un lado, lo han visto como este instrumento, esta herramienta capaz de mejorar la condición de las mujeres, pero también como la más grande expresión de la cultura masculina. Y en esto es en lo que me gustaría detenerme un poco, y es que una de las principales problemáticas de la educación jurídica tradicional ha sido precisamente esta, ¿no? Que se ha transmitido al estudiantado la idea de que las normas son neutrales, que obedecen o que están diseñadas pensando en un modelo general de persona, digamos, ¿no? Que no tiene género, que no tiene sexo, que no hay color de piel, ni atienden a posición socioeconómica alguna, ¿no? Sin embargo, las académicas feministas han dicho, ¿no? Han criticado tanto la teoría del derecho como las instituciones y los métodos de análisis jurídico en general, y han apuntado, ¿no? Precisamente a lo contrario, a la idea de que el derecho sí tiene sexo y género y que las normas han sido construidas con base en el hombre como modelo y como categoría única, ¿no? Y no cualquier hombre, como creo que lo mencionaron en la primera presentación, no cualquier hombre, el hombre de clase media, el hombre blanco, el hombre heterosexual, sin discapacidad. Y es desde estas críticas que se comenzaron a articular propuestas para un derecho que fuera más humano, un derecho que sirviera para todas y para todos, y que dejara de funcionar como este instrumento en detrimento de las grandes mayorías, ¿no? Y en pro de un grupo que es el que siempre ha ostentado el poder, ¿no? Esta descripción de hombre que acabo de hacer. Y en este marco a mí me gustaría como platicarles un poco como sobre dos grandes académicas, y las voy a, digamos, fue como difícil seleccionarlas como
solo a ellas, pero por ejemplo, Carol Gilligan, ¿no? Quien ha sido como la que permitió una lectura jurídica con perspectiva de género y que fue quien tuvo como gran influencia en este debate sobre la relación de las mujeres y el feminismo con el derecho. Fue muy criticada, sí, o sea, como porque, bueno, se dice que sus teorías refuerzan la idea de que las mujeres son propensas a un tipo de actividades respecto de otras, ¿no? Y que, bueno, que esta situación podría legitimar políticas conservadoras y reforzar roles, como estos roles que tradicionalmente se nos han impuesto a las mujeres, ¿no? Aquí entre paréntesis, a lo mejor si quisieran saber un poquito más sobre ella, les recomendaría leer La ética del cuidado, bastante interesante. Pero bueno, a pesar de la crítica como hacia ella fue la que abre el debate, ¿no? Sobre el derecho como un producto masculino y como un instrumento al servicio de los hombres, sobre cómo las normas jurídicas se construyeron con base en el modelo de este hombre, ¿no? Como única categoría, y que se excluyó como a la gran totalidad de las mujeres. Y bueno, detona este debate sobre la utilidad del derecho y la posibilidad de recurrir a él. También me gustaría mencionar como a Catherine McKinnon, que bueno, es como una de las grandes voces actuales, y ella dice que la problemática no es si el derecho debe tratar a las mujeres de forma igual o diferenciada con respecto a los hombres, ¿no? Sino de evitar que el derecho funcione como instrumento de subordinación y de opresión. Ella afirma, ¿no? Es una como fiel creyente, digamos, de que el derecho puede ser utilizado para reducir la situación de violencia que han enfrentado las mujeres. Y bueno, para esto ha ejemplificado siempre como con las reformas jurídicas en relación al comportamiento, a comportamientos como la violencia sexual. Sin embargo, como lo mencioné, o sea, ella, digamos, ha criticado como fuertemente que solo se aborda, el derecho solo ha abordado como las manifestaciones más extremas de la violencia hacia las mujeres y que no enfrenta como la raíz de esta problemática, ¿no? El por qué las mujeres somos violentadas. Y bueno, ella es como una de las principales voces como en sostener como el carácter masculino del derecho y de establecer que el derecho refleja una sociedad en la que los hombres gobiernan a las mujeres y no solo esto, ¿no? Que gobiernan de forma masculina y esto significa que el derecho hasta este momento ha sido la institucionalización del orden patriarcal. Y quería mencionarlas a ellas dos como ejemplo, ¿no? Para decir lo siguiente, que las mujeres y que las feministas desde la academia sí han realizado aportes al derecho y que estos aportes han sido constantemente invisibilizados y que prácticamente se han pasado por alto por la enseñanza jurídica. Y ahorita ejemplifiqué con ellas dos, sí, pero como ellas hay muchas, ¿no? Y es importante acercarlas a las aulas. Ya para finalizar mi intervención, me gustaría enfatizar en esto, ¿no? Enfatizar en la necesidad de aprender a leer y a escuchar lo que las mujeres plantean y reflexionan como uno de los elementos primordiales para transversalizar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Y bueno, muchas gracias como por escucharme y gracias por el espacio. Muchas gracias por su participación, licenciada Rodríguez. Y a continuación, nuestra siguiente ponente es la doctora Ana Luna Serrano. Ella es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC. Anteriormente se desempeñó como investigadora senior, responsable del área de género en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey y fue profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde coordinó el programa de maestría en Ciencias Jurídicas. Los cursos que ha impartido incluyen Derechos Humanos, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La doctora Luna es doctora en Derecho con mención honorífica, summa cum laude, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho Internacional y licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, y realizó una especialización en Políticas Públicas y Justicia de Género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En 2019 fue nombrada candidata investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el periodo
2022. Bienvenida, doctora Luna. El espacio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Joshua. Y pues buenas tardes acá, pero ya todavía son días, ¿verdad? Entonces, buenas tardes o días a todas y todos. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y nada, también me da mucho gusto ver que hay un montón de estudiantes por acá acompañándonos y bueno, pues también profesoras y profesores que fueron mis colegas, como ya refirió el doctor Joshua mientras estuve como profesora en la UABC. Me da muchísimo gusto siempre compartir el espacio también con Valeria, que conocí en su etapa de estudiante y que ahora verla como colega súper profesional presentando el producto de su trabajo, pues me llena también de orgullo y satisfacción. Y creo que Valeria, pues además de felicitarte públicamente, aunque luego me vayas a regañar, creo que eres sin duda una inspiración para todas las estudiantes que nos acompañan hoy también, porque se pueden lograr pues muchas cosas una vez que ustedes egresan, ¿no? Y siempre y cuando, como Valeria, desde antes empiecen a echarle muchas ganas para su carrera profesional. Bueno, ya sin más preámbulo, voy a entrar en materia un poco a darle continuación a esta presentación que hacía Valeria, porque pues se acaba de presentar la semana pasada, me parece, este libro que se mencionaba en la presentación de Valeria, que es el libro para docentes para perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Igual ahorita les comentaré un poquito más sobre él, pero tiene un énfasis este producto en particular en el sistema de justicia penal. Entonces, en eso quisiera basar mi presentación de manera muy superficial, porque pues esto da para muchísimo más, pero quisiera compartirles también algunas diapositivas, nada más también para ayudarme a mí. Pero bueno, entonces empezamos en la perspectiva de género en el sistema de justicia penal, un acercamiento, por supuesto, desde la academia, desde la educación jurídica, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el sistema de justicia penal acusatorio? En primer lugar, porque es la puerta de entrada para el acceso a la justicia, ¿no? O sea, las fiscalías representan esta puerta de acceso y de ellas dependerá también si, una vez que lleguemos a la parte de juzgar con perspectiva de género, si efectivamente se sostiene una investigación o no. ¿Por qué más? Pues porque este contexto de violencia contra las mujeres del que se ha hablado ya en participaciones anteriores está sumamente relacionado también con qué tan efectivo es el sistema de justicia, si quedan impunes o no estos crímenes contra las mujeres y cuál es la mejor forma de abordar desde el derecho penal esta problemática, que no es la única, por supuesto, pero sí es la que está estrechamente relacionada con el acceso a la justicia. También por la criminalización de las mujeres a partir de la institucionalización de los estereotipos y roles de género. Y bueno, como les decía, si estamos buscando que se juzgue con perspectiva de género, es necesario que el personal operativo no judicial del sistema de justicia penal, pues cuenten con aquí se cortó en la presentación, pero que cuenten con una herramienta o con el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer eso valer también en juicio, ¿no? Vemos la formación jurídica como un continuo, ¿no? O sea, entendemos que la formación jurídica, cuando decimos que para juzgar con perspectiva de género hay que formar con perspectiva de género, pues vemos que esta formación inicia en la LED, pero continúa durante el ejercicio de profesión, ¿no? Hemos visto, o sea, tenemos conocimiento de que hay muchísimos diplomados, cursos de especialización, certificaciones y demás en este tema, y entonces la perspectiva de género, pues pensamos que tendría que ser transversal a lo largo de todo este continuo, ¿no? ¿A qué nos referimos con que sea transversal? Puede ser que estemos tentados, por ejemplo, si lo que queremos es incorporar la perspectiva de género en la licenciatura en Derecho, a formar un curso especializado en perspectiva de género, lo cual es aplaudible y es un excelente comienzo. Sin embargo, si lo dejamos como un curso aislado y el resto de los contenidos no se ven impactados por la perspectiva de género, vamos a entrar en una contradicción, ya que como han referido las panelistas anteriores, pues el derecho es androcéntrico, ¿no? Entonces, el analizar el derecho sin estos lentes violeta que representan la perspectiva de género, pues difícilmente nos va a mostrar cómo el derecho está teniendo este impacto diferenciado en las mujeres, etcétera, por mencionar algo, ¿no? Por lo tanto, todas las materias tendrían que verse con esos lentes violeta. No quiere decir que vayamos, que todo el
el plan de estudios tenga que hablar de perspectiva de género, pero sí tenemos que verlo de forma distinta. Tenemos que hacer visible donde ese androcentrismo está impactando de manera negativa a las mujeres. Y pues bueno, para esto también requerimos la perspectiva de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos y de género. Y bueno, para esta transversalización pensamos que también tendríamos que ver cuáles son las problemáticas específicas, ¿no? O sea, transversalizar la perspectiva de género en la LED, pero también transversalizarla en la formación que se da ya para el personal operativo del sistema de justicia penal. Entonces, pasa lo mismo. Si les damos un curso de 20 horas al personal operativo, que nada más que empieza con sistema sexo-género, roles, estereotipos, y no alcanza a aterrizar en su operar diario, pues difícilmente van a ser capaces de traer esa abstracción a lo que ocurre todos los días en su labor, ¿no? Por lo tanto, también es importante que en todos los talleres, todas las capacitaciones, donde se enseña al personal operativo no sé, hablemos de juicios orales, tenga también esta perspectiva de género y de derechos humanos. Por decir unos cuantos, porque son bastantes, pero algunos de los problemas específicos en el sistema de justicia penal que identificamos en los trabajos preparatorios de las publicaciones que les voy a presentar ahorita, pues nos encontramos con estos 4. Les digo, los elegí al azar, la verdad, porque son varios, pero pues los estereotipos de género, ya que como les mencionaba, a partir de ellos se espera que las mujeres tengan una conducta obediente, sumisa y pasiva, y por lo tanto cuando una mujer pues se sale de esa norma, se le criminaliza, ¿no? Entonces hay ya estudios que demuestran que las mujeres son condenadas a más o a penas mayores por el mismo delito que cometen los hombres. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de la criminalización de la mujer que se sale del estereotipo de la buena mujer, ¿no? Por otro lado, tenemos la violencia de género como norma en las instituciones. Entonces, tenemos una violencia de género institucionalizada o normalizada en las instituciones públicas y privadas también, por supuesto, que van desde los micromachismos, que hay quienes dicen no son micro, solamente son machismos, como la utilización del lenguaje sexista, dirigirse de forma condescendiente hacia las mujeres, actos de violencia sexual tanto hacia las usuarias como las operadoras del sistema, en fin. Nos encontramos por otro lado también con la resistencia a investigar feminicidios, ¿sí? Persiste todavía una resistencia por parte del personal operativo del sistema para integrar las carpetas de investigación de muertes violentas de mujeres como feminicidio. Entonces se pierde de vista que el bien tutelado es no la vida, sino el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Otro problema que elegí así como muestra, pues es la falta de credibilidad al dicho de las mujeres. No se les da credibilidad al dicho de las mujeres dentro del proceso penal, particularmente a quienes acuden a denunciar violencia de género, también por esta institucionalización de los estereotipos, de los roles y demás, y de la normalización institucionalizada de la violencia. Se dice, al rato viene a denunciar violencia de género, pero al rato lo perdona. Entonces, pues no voy a abrir la carpeta de investigación. O se abre la carpeta de investigación por lesiones y amenazas, y entonces el caso se envía a medios alternos de solución de controversias, cuando eso no es posible en violencia de género, ¿no? Entonces, un montón de malas prácticas que al usar estos lentes violeta, pues es el primer paso para erradicarlas, ¿no? Y bueno, ya aterrizando y siendo muy concreta como para recomendar un par de herramientas, tenemos este manual para docentes que les comentaba, que se llama Perspectiva de Género en la Enseñanza del Derecho y del Sistema de Justicia Penal. Va a parecer comercial, pero sí les invitaría a que lo descarguen de la página del CEAD, que es el Centro sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Y pues nada, o sea, acá como pueden ver las coautoras somos Valeria y yo, y lo que tratamos de hacer fue pues diseñar una herramienta de inicio para quien pretende incorporar la perspectiva de género en su práctica. Entonces, la intención, aunque está enfocada en el sistema de justicia penal, porque los últimos 2 capítulos se refieren a eso, un poco atendiendo a estas problemáticas que ya mencioné,
La intención es que independientemente cuál sea el curso que impartamos o que tomemos, porque también lo podrían consultar como estudiantes, que les sirva como una herramienta. Por ejemplo, de los primeros capítulos se habla sobre conceptos generales de género, pero también conceptos relacionados con feminismo. Y en el segundo capítulo, híjole, hasta hablando con Valeria dije que no parezca presentación, pero no lo puedo evitar. En el segundo capítulo abordamos esta parte de los aportes que han tenido los feminismos al derecho, de los que ya hablaba más o menos Valeria, pero que me parece muy, muy valioso que pudieran consultar. Es por supuesto nada más un primer acercamiento, no podíamos profundizar tanto en este primer manual, porque queríamos que fuera como muy digerible y muy, muy introductorio. Pero bueno, esa sería como la primera herramienta en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho, viendo el derecho como la LED. Y viendo la formación del personal operativo del sistema de justicia penal, también desarrollamos cuando estaba en el SEAD, pero bueno, se desarrolló desde el SEAD, estos lineamientos para la formación del personal operativo del sistema de justicia penal. Estos lineamientos se desarrollaron en torno a un proyecto que, como ven aquí, se llama Certificación para la Justicia en México, y lo que pretende es generar un modelo de certificación del personal operativo del sistema de justicia. Entonces, por lo tanto, creamos estos lineamientos, se creó un curso que ya tuvo su primera generación, según entiendo. Y bueno, pues como lo que consideramos primordial y consideramos incluye a un grupo de personas expertas con representatividad geográfica y con distintas pues profesiones relacionadas con el sistema de justicia penal, no tanto profesiones porque todas eran abogadas y abogados, pero como diferentes roles dentro de este sistema, pues desarrollaron este material que permitía identificar cuáles eran las directrices que tendría que seguir cualquier proceso de capacitación o de formación del personal operativo del sistema, y también cuáles eran los conocimientos y las habilidades mínimas que tendrían que evaluarse para este personal operativo, ¿no? Entonces igual pues les invitaría a consultarlo, ambos están disponibles en la página del SEAD. Sé que pronto también habrá un curso en el que está trabajando Valeria y el equipo de género del SEAD. Me parece que salen en mayo, Valeria, ¿sí? Todo parece indicar que en mayo. En la página de Aula SEAD habrá un curso también muy relacionado con este manual para docentes de cómo pues, enseñar el derecho con perspectiva de género. Y bueno, quiero cerrar nada más con estas imágenes para recordarnos un poco también en el sentido de con lo que iniciaba Valeria, ¿no? Que el contexto nos exige incorporar la perspectiva de género en nuestra práctica desde la academia hasta la operación del derecho. Por lo tanto, como estudiantes, no únicamente pues nos están exigiendo que aprender sobre estos temas, porque el contexto les dice a gritos que es un tema urgente que hay que atender desde el derecho y desde muchas otras disciplinas, pero también por lo que decía, por el rol que desempeñamos como abogadas y abogados en el acceso a la justicia para estos casos de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, estas son imágenes que seguramente habrán visto en sus redes sociales de Ciudad de México, del Zócalo, y esta es una imagen de ayer de la marcha que hubo aquí en Monterrey, de uno de los contingentes en la marcha, que me pareció simbólico para lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Luna. Y se abre el espacio para preguntas, para las inquietudes que tengan nuestro distinguido público. Las pueden escribir también por el chat, también pueden escribir las preguntas, comentarios, inquietudes. Doctor Joshua, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro que sí, adelante, maestro Gracias. Neria.
Bueno, este es para todos los ponentes de la mesa. Ahorita con lo que comentaba Ana Luna sobre una materia es buena, pero no es suficiente porque no impacta de manera transversal toda enseñanza del derecho. Y yo lo que pensaba es eso, ¿no? La UABC está generando ahí líneas para atender esta cuestión de género, y lo que pensamos, un observatorio de género, por ejemplo, en la FECAIS, pero lo que también estamos pensando es pues una materia. Es muy complicado esto porque efectivamente habrá muchos profesores y profesoras que no se han sensibilizado al tema, ¿no? Y lo podemos ver como ejemplo a esta falta de sensibilización con el tema de derechos humanos. Allá 10 años de su implementación, pues no ha tenido ese avance que hubiéramos esperado, ¿no? Ni por las propias instituciones jurídicas. ¿Cuál sería una ruta crítica o cómo podríamos empezar una ruta crítica? ¿Sería una materia, cursos de sensibilización? ¿Cómo podríamos aprender de esta enseñanza que nos deja la reforma de derechos humanos, que es muy lento, ha sido muy lenta su implementación para la academia? Es decir, ¿cómo podríamos empezar una ruta crítica para sensibilizar más este tema? Empezamos por una materia, empezamos por cursos. ¿Cuál sería, en su experiencia, la mejor manera de asumir esta responsabilidad desde las universidades? Gracias. Pues Doctor, si quieren, no sé si me empiezo. permite. No, perdón. claro, Claudia, Adelante, adelante. doctora. No, por favor, por favor. Bueno, si me permite nada más brevemente, Ana, por aquí para regresarte la palabra. Fíjense que aquí, por ejemplo, bueno, yo tengo 16 años trabajando en el TEC de Monterrey y me ha tocado ver esta transición en diversas etapas que ha estado el Tecnológico de Monterrey implementando, pues con estos fines de la búsqueda de un mejor escenario para el propio desarrollo del alumno, tanto profesional como en la parte de la academia en general. Entonces, dentro de estas etapas por las cuales hemos estado con esa transición a lo largo de, pues ya de varios años a través del TEC de Monterrey, no sé si alguien de ustedes, de los que son por acá compañeros o Exatec, recuerden la parte en cuanto a la promoción que se le ha estado dando a estos valores que se destacan o principales valores que destaca el TEC de Monterrey como parte de su promoción tanto de los alumnos como los maestros. En este sentido, se da este tema de la parte de el sentido humano, anteriormente la parte de la innovación, del trabajo colaborativo. Entonces, estos son pequeños esfuerzos, por aquí pues, me dirijo ahora a dar respuesta a Miguel, sobre cómo se empezó o se ha iniciado un caminito a través del cual lo que se busca es poder establecer esta parte de desarrollo dentro de la propia comunidad internamente dentro de la academia. Pero además de esto, también se han desarrollado otros sistemas o metodologías en la parte ya propiamente de la enseñanza, y en esto va de la mano tanto con los principales valores que tiene el TEC, que reflejan en ese sentido lo que se busca tener hacia su propia gente y que refleje su propia comunidad, y en esto se ha estado desarrollando en los últimos años, incluso ahorita con la implementación del propio modelo TEC 21, esta parte de desarrollo de competencias, pues de forma transversal, en donde el alumno participa en la creación de su propia experiencia basado en el tema de estos valores que promueve el propio TEC de Monterrey. Entonces creo que ese es un gran esfuerzo, y no solamente es en el área del derecho, es en forma general dentro de toda la universidad, en donde se ha realizado este caminito poco a poco de poder desde la academia tratar de contribuir pues en una medida posible a estos objetivos que se tienen de forma conjunta, no solamente individualizada por una sola universidad, sino de forma conjunta en la sociedad. Entonces creo que por ahí esa es una de las respuestas que yo pudiera dar. Una opción no solamente es el generar a lo mejor propiamente una materia, sino más bien el desarrollar las competencias tanto del catedrático como del propio alumno, de los propios estudiantes, de la propia comunidad de la universidad, para que se pueda con ese desarrollo de competencias lograr esos objetivos que se buscan pues de enfatizar o de alguna forma mejorar de lo que ya tenemos. Eso es desde mi punto de vista y desde mi experiencia
a lo largo del TEC de Monterrey, lo que yo he visto que ha sido el camino que se ha seguido poco a poco en esa transición con ese objetivo. Y en ese tema, nada más ya para cerrar la idea, los propios planes de estudios dentro de las diversas pues, áreas o departamentos dentro de la universidad han estado adaptando, modificando algunas de sus propias materias para poderle dar ese pequeño sentido o giro que incluye o de forma inclusiva con estos temas, pues entre la parte de, bueno, yo lo veo mucho con la parte de sentido humano porque va muy de la mano con el tema de la equidad de género, perspectiva de género, entre otros. Sin embargo, de forma tan específica, todavía sí falta, al menos en el área de derecho, todavía sí falta concretar esta modificación o reestructuración organizacional hacia el interior de la del propio departamento. Pero creo que vamos por buen camino y esos son los esfuerzos que se han estado hasta el momento, pues tratando de ayudar para contribuir con ese fin, Miguel. Y sería de mi parte todo, Ana. Ya te cedo, te regreso la palabra. Adelante, Ana. Bueno, perdón, yo nada más porque dije, si nadie se anima a empezar, si quieren yo empiezo, pero sí creo que hay un montón de cosas por las que se pueden empezar y por donde empecemos van a quedar disparejas las otras, porque lo ideal pues sería obviamente empezar con todo, ¿no? Pero creo que efectivamente, o sea, una parte son los contenidos, que sería la parte como del plan de estudios, pero también otra es la parte estructural y la parte institucional, o sea, y sería revisar desde cuál es el porcentaje de docentes mujeres, por ejemplo, que dan las asignaturas, ¿no? O sea, como de cátedra, ¿no? A lo mejor en profesoras y profesores de tiempo completo está más parejo, pero sí hay una tendencia a que haya una mayoría aplastante de docentes hombres, ¿no? Y que también ciertas materias como duras dentro del plan de estudios están casi que reservadas a profesores hombres. Entonces, desde cuestionarnos eso, ver simplemente a nivel nacional cuántas directoras en las escuelas de derecho hay, o sea, como eso nos hace también ver la parte estructural y creo que es algo que tiene que atender desde las instituciones. También, por supuesto, la parte de la violencia de género al interior de las escuelas. O sea, el verdaderamente contar con los procedimientos necesarios, transparentes y con eficiencia demostrada de atención a los casos de violencia de género, tanto de profesoras, personal administrativo, estudiantes, todo. Me parece que eso también es un paso muy importante. Y bueno, respecto a si la clase o no la clase, yo creo que por supuesto que sí la clase, como uno de estos pasos, ¿no? O sea, como uno de estos pasos a dar en paralelo de forma ideal. Y respecto a lo de la sensibilización de docentes, también creo que sin duda, si queremos verdaderamente generar un impacto, hay que tener esta postura como de train the trainer, y entonces no, o sea, tendríamos que empezar por sensibilizarnos nosotras como docentes en estos temas como para poder transmitirlo luego a los grupos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí dejaría yo mi participación. Sí, me gustaría añadir una cosita solo, una reflexión. Decía el compañero que ha intervenido si pensamos que es mejor la transversalización o una asignatura específica. Mira, justo nosotros estamos ahora en un proyecto sobre educación, el proyecto del Ministerio, y bueno, pues en el campo de este proyecto lo que estamos intentando es implantar la igualdad de género desde una perspectiva absolutamente transversal a partir de la formación de los docentes. Es como formar a los formadores. Pero sí me gustaría aquí incluir un matiz y es que esto lo hemos llevado en primer término a los colegios. La educación es el motor de cambio. No sirve de nada que cuando alguien llegue ya con una mentalidad absolutamente enfrascada, intentemos en la universidad cambiarle y enseñarle pues, a ver las cosas de otra manera. Entonces, creo que todo pasa primero por esa educación más temprana, para que cuando estas personas lleguen a la universidad, bueno, pues no haya que empezar de cero. Una vez llegados a la universidad, coincido absolutamente con la doctora Ana Luna en que primero tienen que actuar las instituciones académicas. Es que no puede ser que lleguemos a una reunión de horarios y que se rijan exclusivamente por antigüedad y jerarquía,
cuando los más antiguos y que están en la cúspide de la jerarquía son catedráticos con más de 60 años, probablemente, que no tienen ningún tipo de problema para elegir un horario de un tipo o de otro. Y sin embargo, las mujeres que normalmente tenemos estratos algo inferiores, no tenemos preferencia y precisamente somos las que tenemos que conciliar, las que tenemos que aumentar esfuerzos para promovernos profesionalmente. Entonces, bueno, son las propias instituciones las que esto no basta con un comunicado un día como hoy, el Día Internacional de la Violencia, perdón, de la Mujer, el Internacional de la Mujer, sino que más allá de un comunicado, de un lazo morado, tendrían que empezar por esto, por cambiar su manera de gestionar y que sea algo, bueno, pues que la propia comunidad universitaria perciba, profesores y alumnos. Y en cuanto a transversal o específico, yo sí creo que los cursos de igualdad son muy buenos, creo que nos sirven a todos, pero siempre encaminados a que hay que formar para que los formadores asuman y sus clases sean y su formación sea muy sutilmente una enseñanza desde igualdad de género. Bueno, tan solo quería hacer ese apunte. Gracias. Gracias, doctor. Perdón. Adelante, adelante. Gracias. Sí, quisiera como abordar un poquito, poner como principal atención, como creo que en lo que mencionaba un poco Ana, que era sobre la violencia de género dentro de las instituciones educativas. Y precisamente porque estamos, no sé, como en la época de Me Too, ¿no? Vemos como los tendederos de denuncias, como lo que pasó en la UNAM, o sea, es como una ola, ¿no? En el que las estudiantes están visibilizando como a través de diferentes manifestaciones la violencia que se ha ejercido contra ellas dentro de los espacios educativos. Entonces sí pienso, obviamente que pienso que una materia sobre derecho, como sobre género, sobre perspectiva de género es como muy importante, ¿no? Pero sí pienso como que a lo mejor ahorita el foco debería de ser la violencia que se está ejerciendo contra las estudiantes y abordarlas y enviar un mensaje como de cero tolerancia a esto y que una herramienta muy valiosa es la implementación de protocolos que atiendan la violencia de género y en específico la violencia contra las mujeres. Obviamente acompañado como de poner en marcha procesos permanentes de sensibilización dirigidos no solo al estudiantado, sino también al personal docente y administrativo. Entonces, solo como que quería hacer esa aportación. Gracias, licenciada. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es, ¿cómo combatir, por parte de Paula Hernández? Dice, ¿cómo combatir de forma efectiva la opacidad en la aplicación de la justicia con perspectiva de género? Y la segunda es por parte de Joaquín Payán Quiñones. Dice, ¿cómo se puede confrontar la invisibilización de mujeres de la comunidad LGTQ, incluyendo a las mujeres trans y las mujeres con cuerpos racializados en la academia y en la práctica del derecho? Es pregunta general para quien lo quiera tomar. Si quieren, comienzo yo. Me gustaría comenzar con la pregunta como de cómo podemos confrontar como la invisibilización de las mujeres, ¿no? que se encuentran racializadas o que pertenecen a la comunidad LGBT. Y aquí a lo mejor, y va a sonar un poquito repetitivo, pero sí pienso en los contenidos que se imparten dentro de las escuelas de derecho. Y obviamente como que voy a asumir también como mis errores, incluso en mi presentación nombré a 2 mujeres blancas, ¿no? Y entonces creo que es precisamente como esas ideas que debemos de empezar a erradicar, como, bueno, incorporar mujeres, pero también a qué mujeres comenzamos a incorporar en nuestros contenidos, ¿no? Que siempre son como, si incorporamos a alguien, pues vamos a incorporar a la blanca, pero entonces no, comenzar a ver cuáles son los aportes que se están haciendo a lo mejor más desde las periferias, ¿no? Las mujeres racializadas, las mujeres latinoamericanas, los feminismos decoloniales también, ¿no? Como desde las mujeres obreras y todas las críticas como súper interesantes que formulan. Entonces esta sería como una primera idea.
¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono? Bueno, si quieren yo con la primera. Lo de cómo combatir de forma efectiva la opacidad en la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Yo creo que algo bien importante es una lucha que efectivamente, que creo que en buena parte le podemos atribuir a nivel nacional a organizaciones feministas, en particular a X Justicia, y esa es la publicidad de las sentencias. O sea, a partir de que las sentencias sean públicas, es que podemos verdaderamente ver si se está aplicando la perspectiva de género o no. Y eso, aunque a lo mejor pareciera algo muy obvio, pero hasta hace 5 minutos no lo podíamos hacer en México, ¿no? O sea, entonces no todas las sentencias eran públicas y entonces no podíamos medir si efectivamente se estaba implementando o no la perspectiva de género. Por lo tanto, yo creo que esta lucha, que no nada más X, pero ellas en particular tenían esa agenda precisamente para tratar de hacer esto, pues es yo creo que un primer paso, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho también las instituciones, creo, que nos permiten acceder a la información pública. Lo digo porque sabemos que en el contexto político actual hay un interés importante de pues dar pasos atrás en la materia, de debilitar a las instituciones que protegen el acceso a la información pública, y me parece que eso es sin duda una amenaza también para que podamos ver, que podamos visibilizar esta aplicación de la perspectiva de género en la justicia. Entonces yo diría como esas dos cosas, y ya es todo lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para las distinguidas participantes? Bueno, entonces creo que se cierra la sección de preguntas y daré paso a las distinguidas constancias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno. Agradecemos la participación de nuestras distinguidas ponentes y daré lectura a la constancia. Dice así: Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Facultad de Derecho Tijuana y Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, otorga la presente constancia a la doctora María Martín Sánchez por su valiosa participación como ponente en la Jornada Internacional sobre Justicia con Perspectiva de Género, celebrada el 8 de marzo del 2021 a través de la plataforma Zoom en la Mesa 1, Juzgar con Perspectiva de Género, la visión académica, impartida a la comunidad académica y estudiantil. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 8 de marzo de 2021, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho de Tijuana. Firma el director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, doctor Atanael Ramírez Anguro. Y firma el doctor Sergio Cruz Hernández, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Muchas gracias. De la misma manera, la constancia para la maestra Claudia Celina Peña y para la licenciada Valeria Rodríguez Gutiérrez y para la doctora Ana Luna Serrano. Las constancias se las haremos llegar en breve, a la brevedad. Muchas gracias por su participación y estar con nosotros en este día. Gracias. Muchas gracias, abrazos. Gracias, muchas gracias por la invitación.